En un rincón olvidado del mar de Galilea, donde las redes mojadas olían a sal y sudor, comenzó una historia que cambiaría el curso de la fe. No fue escrita con tinta de reyes ni grabada en las tablas de los sabios, sino tejida entre olas, fuego y sangre. Hoy te contaremos la historia que no se predica en los púlpitos. La historia épica, intensa y oculta del apóstol Santiago el Mayor. Este no es el relato suave y conocido por todos. Este es el secreto del Hijo del Trueno que todo creyente debe conocer. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, no era un teólogo. Era un pescador. Un hombre de manos ásperas y corazón ardiente. Pero en lo profundo de su alma habitaba una llama que ni siquiera él comprendía del todo. Junto a su hermano, fue llamado por Jesús con una mirada. No hubo discurso, ni promesas de gloria. Solo una frase, sígueme. Y ellos, sin cuestionar, dejaron las redes, dejaron al Padre, dejaron su pasado. ¿Quién hace eso sin una tormenta interna sacudiendo el alma? Solo alguien que ya estaba ardiendo por dentro. Jesús los llamó Boanerges, los hijos del trueno. Un apodo que no era halago decorativo. Era una declaración de guerra espiritual. Santiago no era diplomático. Era fuego, pasión, impulso. Su carácter no podía ser contenido. Y fue esa misma intensidad la que lo colocó dentro del círculo íntimo del Maestro, junto con Pedro y Juan. 3 testigos. 3 pilares. 3 hombres comunes llamados a ver lo que otros jamás imaginarían. Estuvieron allí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Imagínate ver la muerte dar marcha atrás. Estuvieron en el monte cuando el rostro de Jesús resplandeció con la gloria del cielo y Moisés y Elías descendieron del tiempo. ¿Qué habría sentido Santiago al ver eso? ¿Miedo? ¿Éxtasis? ¿Convicción? No lo sabemos. La Biblia guarda silencio, pero su transformación lo grita todo. Y también estuvo en Getsemaní. La noche oscura del alma. Cuando Jesús sudó sangre y la traición flotaba en el aire. Santiago estaba allí. Dormido, sí. Como todos. Pero presente. Y no todos pudieron estar. Solo los íntimos. Solo los que Jesús quería cerca cuando el alma temblaba. ¿Qué aprendió en esa hora? Tal vez que el verdadero poder no está en la espada, sino en el sacrificio. Lo que pocos saben es que Santiago tenía una ambición que le quemaba por dentro. Junto con su hermano, pidió sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. El deseo de gloria estaba allí, rugiendo como un león. Pero Jesús les habló de una copa amarga, de un bautismo de fuego. Les preguntó si estaban dispuestos. Ellos dijeron que sí. ¿Lo entendían? Probablemente no. Pero ese sí fue como un pacto con el cielo. Y Santiago sería el primero en cumplirlo. Este apóstol no escribió cartas, no predicó grandes discursos registrados en el canon bíblico. Su legado no está en tinta. Está en fuego. Fue el primero en morir. El primero de los 12. Decapitado por orden de Herodes Agripa. Hechos 12:2 lo dice en una línea. Fría. Breve. Letal. Pero lo que el texto no narra es lo que el cielo celebró, el primer testigo que fue hasta el final sin volver atrás. Mientras Pedro negaba, Santiago sellaba su fe con sangre. Su martirio fue un grito. Un eco que atravesó Jerusalén y estremeció a los creyentes. El fuego que ardía en su interior finalmente estalló en una llama que iluminó la valentía de toda la iglesia naciente. El Hijo del Trueno se convirtió en relámpago. Su vida fue breve, pero su impacto eterno. Y este, apenas es el comienzo. Porque el secreto de Santiago no está solo en cómo murió, sino en cómo vivió, en lo que vio, en lo que decidió, y en las huellas que dejó, incluso donde la Biblia guarda silencio. Hasta ahora,
Hemos caminado junto a Santiago desde las costas del Galilea hasta su trágico y glorioso final en Jerusalén. Pero lo que viene ahora, es lo que muy pocos se atreven a contar. Porque si su muerte fue poderosa, su vida oculta es aún más impactante. Pero antes de seguir, quiero que hagas una pausa. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Aquí hablamos de los secretos que la Biblia deja entre líneas, de lo que pocos predican y de lo que muchos sienten, pero no saben cómo expresar. Si este tipo de contenido te está hablando al corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¿Por qué? Porque juntos vamos a explorar la Biblia como nunca antes. Con fuerza. Con verdad. Con profundidad. Aquí no hablamos solo de historia, hablamos de propósito, de llamado, de fuego. Y créeme, lo mejor de esta historia apenas comienza. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar cómo entiendes tu fe. Ahora sí. Continuamos. Muchos ignoran un detalle que cambia todo el relato de Santiago, su silencio. A diferencia de Pedro, que hablaba impulsivamente, o de Juan, que escribió con profundidad espiritual, Santiago no dejó palabras registradas. Y sin embargo, su vida gritó como un trueno silencioso. ¿Por qué cayó? ¿Qué sabía? ¿Qué vio? Hay un episodio apenas mencionado que encierra un misterio. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, Santiago fue uno de ellos. Pero no sabemos a dónde fue. Solo sabemos que fueron enviados a sanar enfermos, echar fuera demonios, anunciar el reino. La Biblia guarda silencio sobre su misión, y eso abre una puerta a lo que muchos estudiosos han sospechado durante siglos. Santiago vivió experiencias sobrenaturales que no fueron escritas, pero que marcaron su alma para siempre. Se habla de que fue uno de los discípulos que vio con sus propios ojos la gloria manifestarse no solo en el Tabor, sino también durante los milagros más violentos, liberaciones demoníacas, resurrecciones, y el poder del reino irrumpiendo en la tierra. Fue testigo ocular del momento en que Jesús caminó sobre las aguas. ¿Lo recuerdas? Pedro pidió salir del bote. Pero Santiago se quedó observando. Algunos ven eso como falta de fe. Otros, como reverencia al misterio. Él no necesitaba caminar sobre el agua. Lo que necesitaba era comprender el poder que tenía frente a sus ojos. Hay quienes creen, y hay escritos de los primeros siglos que lo sugieren, que Santiago fue uno de los primeros en comprender que seguir a Jesús no era obtener un lugar de honor, sino cargar con una cruz invisible todos los días. Y cuando Jesús resucitó y ascendió, Santiago no buscó poder. Buscó almas. Y aquí viene lo impactante. Tras la resurrección de Cristo, Santiago comenzó a predicar con una furia distinta. Ya no era solo fuego, era fuego controlado. Fuego con propósito. Las comunidades judías en Jerusalén temblaban ante su presencia. Se dice que confrontó a líderes religiosos, que sanó a ciegos, que intercedió por poseídos, y que su sola sombra provocaba temor en las tinieblas. Y fue por esa autoridad que Herodes lo mandó a ejecutar primero. No por casualidad. No por azar. Santiago era el líder silencioso. El más temido. El que no necesitaba hablar para estremecer a todo un sistema religioso. Lo más impactante es lo que narran los antiguos, que el soldado encargado de ejecutarlo, al ver su valentía y escuchar su oración por los que lo mataban, se convirtió allí mismo. Y pidió morir junto a él. 2 cabezas cayeron aquel día, pero 2 llamas subieron al cielo. Pero hay más. Lo que sucedió después de su muerte desafía la historia oficial, y nos lleva a territorios lejanos. A un lugar que hoy millones visitan sin saber el poder que guarda bajo sus piedras. A continuación, vamos a viajar hacia el oeste, a un destino inesperado, Hispania. Santiago de Compostela. ¿Cómo llegaron sus restos allí? ¿Qué hay de cierto en la tradición?
¿Y qué propósito tenía su cuerpo al llegar al fin del mundo conocido? Si esta historia te ha estremecido, espera a lo que sigue. Tras el estremecedor martirio de Santiago en Jerusalén, muchos pensaron que su historia había terminado. Pero lo más épico aún estaba por comenzar, porque el cuerpo de Santiago no descansó en Jerusalén. Fue llevado, con un propósito divino, a los confines del mundo conocido. A un lugar donde el sol muere en el mar y la tierra se curva hacia el misterio, la antigua Hispania. Cuenta una tradición muy antigua, y que no ha podido ser desacreditada ni por siglos de escepticismo, que sus discípulos, guiados por una visión celestial, recogieron el cuerpo de Santiago y lo embarcaron en una nave sin timón ni tripulación. Aquella embarcación fue dirigida por ángeles. Las corrientes obedecieron a una voluntad superior. Y tras semanas de travesía, la nave tocó tierra en Galicia, al noroeste de lo que hoy conocemos como España. ¿Parece imposible? No más imposible que la resurrección. No más increíble que los milagros que él mismo presenció junto al Mesías. Santiago, el hijo del trueno, había sido sembrado como semilla de fe en una tierra lejana, donde dioses paganos aún gobernaban el corazón de los hombres. Allí comenzó la leyenda, pero también la profecía. Muchos no saben esto, pero los antiguos escritos relatan que Santiago predicó en Hispania incluso antes de su muerte. Sí, fue uno de los primeros en llevar el Evangelio fuera de Jerusalén. Pero su mensaje no fue recibido con entusiasmo. Rechazado, incomprendido, humillado. Santiago cayó de rodillas bajo un árbol en la provincia de Zaragoza. Y ahí ocurrió un evento que cambiaría la historia de toda la cristiandad, la primera aparición mariana de la historia. Sí. Antes de su asunción, la Virgen María se le apareció en carne glorificada, sobre una columna de jaspe. Lo alentó. Lo ungió. Le dijo que no temiera, porque el fruto de su misión germinaría en su debido tiempo. Ese lugar es hoy conocido como el Pilar, y dio origen al santuario mariano más antiguo de toda la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Santiago no fue solo mártir. Fue pionero. Fue sembrador en una tierra dura. Y aunque al principio no vio fruto, el cielo se encargó de que su mensaje fuera plantado para siglos venideros. Ahora imagina esto, siglos después, cuando el cristianismo ya se había expandido, los musulmanes invadieron la península. España se sumía en tinieblas, hasta que algo ocurrió. Un ermitaño, guiado por una estrella, descubrió una tumba olvidada en un bosque gallego. En ella, reposaban los restos de un varón con signos de martirio. La noticia se esparció como fuego, era Santiago. Y entonces, el apóstol que en vida había sido rechazado, resucitó como estandarte espiritual de una nación. Santiago Matamoros, el defensor espiritual de los reinos cristianos, apareció en visiones, en batallas, en momentos donde la fe parecía perdida. Pero este no es el tipo de historia que se predica los domingos. Esta es la historia de un hombre común que lo dejó todo, que caminó con el Mesías, que murió sin ver el fruto, pero cuyo legado conquistó continentes. Este es el Santiago que debes conocer. No el de los cuadros ni las procesiones vacías. El de la fe que se clava en la roca. El del trueno que se escucha incluso después del silencio. Y su tumba, aún hoy, sigue recibiendo a millones. No por turismo. No por religión muerta. Sino porque en ese lugar se siente algo distinto. Un eco. Un llamado. Un recordatorio de que los que mueren en Cristo, nunca mueren en vano. En el siguiente relato de la historia, vamos a desvelar el verdadero propósito detrás del silencio de Santiago, su conexión profética con los tiempos finales y lo que este apóstol aún está gritando al mundo desde su tumba. Prepárate para entrar en el terreno de lo eterno. Mientras Europa se levantaba, dividida entre cruzadas, reinos y el clamor de lo eterno, la figura de Santiago comenzó a adquirir un peso más allá del tiempo.
No era simplemente el recuerdo de un mártir. Era un símbolo. Un estandarte espiritual que agitaba las almas y despertaba a los dormidos. Pero aquí viene el secreto más profundo, y menos predicado. Santiago fue parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente cuando la niña de Jairo resucitó. Fue testigo de la gloria sobrenatural en el monte de la Transfiguración. Y también fue uno de los pocos que vio a Jesús sudar sangre en Getsemaní. ¿Por qué Jesús eligió precisamente a él, a Pedro y a Juan para esos momentos? Porque les estaba entregando claves eternas. Misiones que trascendían su vida mortal. Mientras Pedro representaba la piedra, la autoridad, y Juan el amor eterno y la revelación profética, Santiago representaba el fuego, la batalla espiritual, la conquista del alma dormida. Jesús sabía que Santiago no era solo un discípulo, era un guerrero en el mundo invisible. Por eso lo llamó junto con su hermano hijos del trueno, Marcos 3:17. Pero hay más. Muchos teólogos han pasado por alto esto. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado. No fue casualidad. Fue diseño. Dios estaba enviando un mensaje: la muerte del justo es semilla para las naciones. Su sangre cayó en Jerusalén, pero su cuerpo fue llevado al extremo del mundo como una bandera profética. Como si Dios dijera: aquí comienza mi señal en los confines de la tierra. Y eso conecta con algo aún más profundo, el camino de Santiago. ¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas, muchas sin fe, recorren cientos de kilómetros hacia su tumba en Compostela? ¿Por qué esa ruta tiene un magnetismo espiritual inexplicable? Porque Santiago dejó un eco. Un llamado eterno a la búsqueda. Quien camina por ese camino no está siguiendo una tradición, está respondiendo a un grito invisible que atraviesa los siglos: levántate y anda. La Biblia no te cuenta esto directamente. No lo leerás en una línea de Hechos ni en las epístolas. Pero si miras entre las sombras de las Escrituras, si unes lo que ocurrió en su vida con los frutos posteriores, comprenderás: Santiago no desapareció. Fue sembrado. Y aún hoy su espíritu de guerra, de fuego, de proclamación viva, es necesario más que nunca. Vivimos tiempos en que la fe se vuelve cómoda, predecible, adormecida. Pero el secreto de Santiago es un llamado al riesgo, a la batalla, al sacrificio real. Él no murió por religión. Murió por un reino que no se ve, pero que es más real que cualquier trono terrenal. A continuación, vamos a entrar en terreno sagrado. ¿Por qué Santiago está vinculado con los tiempos del fin? ¿Por qué su figura reaparece proféticamente cuando la iglesia más lo necesita? Y lo más importante, ¿qué representa él hoy en tu vida y en la mía? Porque Santiago no solo fue parte del pasado, es una voz profética que sigue hablando en este mismo instante. El nombre de Santiago el Mayor ha atravesado los siglos como un susurro entre montañas, como un clamor encendido en el viento del Espíritu. Pero lo que pocos se atreven a decir, lo que apenas se intuye en los pliegues más misteriosos de la historia sagrada, es que Santiago no solo fue un testigo del reino, fue una señal profética para los tiempos del fin. La tradición sostiene que sus restos descansan en Santiago de Compostela, pero lo que muchos ignoran es el significado de ese lugar. Compostela no es solo un sitio geográfico. Su nombre proviene del latín campus stellae, campo de la estrella. ¿Por qué una estrella? ¿Qué tiene que ver una estrella con Santiago? La respuesta es profundamente bíblica. En Mateo 2, una estrella guió a los sabios hacia el Mesías. En Apocalipsis, la estrella brillante de la mañana es uno de los títulos de Cristo. Y en el relato de Balaam, una estrella surgirá de Jacob como símbolo mesiánico. La estrella señala el nacimiento, el cumplimiento, el despertar profético. Entonces, ¿qué significa que Santiago esté vinculado al campo de la estrella? Significa que su legado está proféticamente alineado con la revelación de Jesús al mundo entero. Que su memoria, su testimonio, su sacrificio,
están diseñados para reaparecer justo cuando el mundo más necesita un despertar. Y si crees que esto es simbólico o teológico solamente, prepárate. Porque hay reportes históricos que afirman que en momentos de gran crisis espiritual o guerras decisivas, la figura de Santiago se ha aparecido en sueños, visiones e incluso en campos de batalla. Los soldados cristianos en la Reconquista lo llamaban Santiago Matamoros y lo veían como un paladín enviado desde el cielo. Pero más allá de las leyendas, lo crucial aquí es el mensaje eterno. Santiago no representa violencia ni cruzadas. Representa el espíritu que no se rinde. El alma que lucha por la luz en medio de la oscuridad. Es la manifestación de una fe que no teme el martirio, que no se avergüenza del Evangelio, que entiende que la vida aquí es semilla para la eternidad. Y aquí está el secreto que todo creyente debe saber, pero que rara vez se predica. Santiago fue testigo del rostro glorificado de Cristo en el monte de la Transfiguración, y fue también testigo de su angustia mortal en Getsemaní. Él vio la gloria, y vio la cruz. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un testigo que pudiera decirnos, ambas cosas son reales, y ambas cosas son necesarias. El creyente que sigue el camino de Santiago no solo camina kilómetros físicos. Está caminando entre dos montes sagrados, el monte de la gloria y el monte de la prueba. Y solo quien está dispuesto a atravesar ambos, verá la victoria. En este punto de la historia, revelaremos cómo Santiago se convierte en símbolo de la restauración espiritual de Europa y del mundo. ¿Qué implicaciones tiene su legado para la Iglesia de hoy? ¿Por qué volver a caminar el camino de Santiago puede ser más que un acto físico, y convertirse en un despertar eterno? No te lo pierdas. Santiago había muerto. Herodes Agripa lo mandó decapitar en Jerusalén, pensando que así silenciaría una voz peligrosa. Pero no sabía que las espadas no matan a los profetas. Que las cabezas caen, pero las almas se levantan más alto. La sangre de Santiago no se secó, se volvió semilla, y con el tiempo, floreció en una de las peregrinaciones más enigmáticas y espirituales de la historia de la cristiandad, el Camino de Santiago. Pero, ¿cómo llegaron sus restos a Galicia? ¿Por qué España? ¿Por qué un rincón occidental tan apartado del mundo bíblico? Aquí es donde el misterio se vuelve profundo y profético. Según la tradición más antigua, Santiago predicó en Hispania antes de su martirio. No tuvo mucho éxito. Las tierras eran duras, paganas, frías al mensaje. Derrotado, volvió a Jerusalén. Pero se cuenta que, antes de irse, la Virgen María se le apareció en Zaragoza, sobre una columna de mármol, pidiéndole que no perdiera la fe, que plantara la esperanza porque la cosecha vendría siglos después. Fue la aparición mariana más antigua registrada, la Virgen del Pilar. Un evento que, según algunos estudiosos, marca el origen profético del cristianismo ibérico. Cuando Santiago fue martirizado, sus discípulos, Teodoro y Atanasio, recogieron su cuerpo y lo llevaron en una barca de piedra, guiados por ángeles y estrellas. El mar los llevó hasta Galicia. Allí, ocultaron su cuerpo. Y por siglos, el lugar cayó en el olvido, hasta que una estrella iluminó el campo donde estaba su tumba. ¿Recuerdas la estrella? El Campus Stellae. No era solo una coincidencia, era el cumplimiento de una promesa antigua. Pero aquí viene lo más impactante. Los primeros peregrinos al camino no eran turistas, ni devotos tradicionales. Eran buscadores de sentido, guerreros del espíritu, almas rotas que caminaban no para encontrar a Santiago, sino para encontrarse a sí mismos. Porque el camino es largo, difícil, lleno de pruebas físicas y espirituales. Quien lo recorre, se enfrenta con sus pecados, sus heridas, sus sombras. Y en cada paso, el eco de Santiago dice, toma tu cruz y síguelo. El camino de Santiago no es solo una ruta,
es una metáfora viviente del discipulado real. Es el camino de la fe probada, de la constancia, del encuentro con Cristo en el polvo de la tierra. Hoy, más que nunca, ese camino vuelve a cobrar fuerza. Porque estamos en una era donde la fe se ha enfriado, donde los valores se diluyen, donde la oscuridad parece crecer. Pero el Espíritu de Santiago sigue llamando: despierta, Iglesia. Camina. Pelea la buena batalla. En la última página, desvelaremos el mensaje final del apóstol. Uno que no se encuentra ni en piedra ni en pergaminos. Uno que solo puede leerse con el alma. Santiago, el hijo del trueno, no fue simplemente un mártir del pasado. Fue un heraldo del futuro. Su historia, su vida, su muerte, no son solo relatos para los archivos de la Iglesia. Son llamados vivos. Ecos del reino que no ha dejado de avanzar. Y su mayor secreto, el que todo creyente debe saber, no se encuentra escrito literalmente en ninguna página, pero vibra entre cada línea del Evangelio. Santiago conoció la gloria de Cristo antes que muchos. Y aún desde la muerte, continuó anunciándola. Recuerda este momento en el monte de la Transfiguración. Solo 3 fueron escogidos para ver a Jesús glorificado: Pedro, Juan y Santiago. No fue casualidad. Fue preparación. Jesús les mostró la eternidad porque sabía que ellos serían los pilares del testimonio vivo. Y Santiago fue el primero en sellar esa visión con su sangre. El secreto más profundo es este: Santiago no murió en vano, ni terminó su misión en Jerusalén. Él fue escogido como precursor del Evangelio en Occidente, y su espíritu sigue guiando a los que buscan a Cristo con sinceridad. Su tumba en Compostela no es solo un sitio histórico. Es una antorcha encendida, un recordatorio de que Dios obra en lo oculto, en lo que el mundo considera absurdo o imposible. Que un pescador galileo se convierta en símbolo de toda una nación, que su nombre resuene en guerras, promesas, milagros y peregrinaciones, eso solo lo puede hacer Dios. Y ahora, querido creyente, tú estás ante una decisión. Esta historia no es solo para escucharla. Es para caminarla. Porque todos tenemos un camino de Santiago. Un llamado. Un monte que subir. Una cruz que cargar. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quizás Dios te está hablando en este mismo momento. Tal vez hay una voz dentro de ti que te dice: despierta. Hay más. Es tiempo de moverte. Es tiempo de creer. Y si esta historia te habló, si te removió algo profundo, suscríbete y deja tu like. No por un canal, sino porque estamos creando una comunidad de creyentes que no se conforman con lo superficial. Hablamos de todo lo que otros no se atreven: las sombras y las luces de la Biblia, las preguntas difíciles, los misterios eternos, los secretos que han sido olvidados. Déjanos en los comentarios tu testimonio, tus dudas, tu lucha. Este espacio es tuyo. No estás solo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Tal vez, a través de Santiago, sea Cristo quien toque su corazón. Terminamos este viaje con una frase que ojalá te acompañe el resto de tu vida. No fuiste llamado a quedarte en la orilla. Fuiste llamado a caminar sobre el agua. Porque como Santiago, tú también eres hijo del trueno. Y los hijos del trueno no se callan. Se levantan. Y hacen temblar los cielos. Amén.